Hola, ¿qué tal? Qué bonito que estés por aquí nuevamente. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es esencial y es lo sagrado del cuerpo físico. San Francisco le decía el hermano cuerpo. Qué importancia de nuestro cuerpo, porque hoy se habla tanto de manifestación y por supuesto que somos seres creadores de nuestra realidad. Ahora, ¿desde dónde creamos y para qué creamos? ¿Y qué lugar tiene el cuerpo físico en este proceso de creación? Entonces, desde aquí vamos a tomar como algunas variables. Una es la variable que tiene que ver con los procesos químicos de nuestras emociones. Nuestras emociones son procesos que se viven en el cuerpo físico, pero que si no las estamos trabajando, no las estamos viendo, no las estamos contemplando, se repiten automáticamente, por lo cual nuestro cuerpo, dice Dispensa, se vuelve adicto a determinadas emociones, a determinadas químicas, a determinadas hormonas que se generan de forma automática. Es el ámbito de lo conocido, es aquello que ya está establecido como seguro, por más de que no sea seguro y agradable, es seguro para nuestro psiquismo porque ya lo hemos repetido y porque sobrevivimos en base a eso. Entonces, hay un proceso químico que está facilitado por determinados pensamientos, por determinados hábitos, por determinados condicionamientos, por determinados contextos que nos hacen ser quienes somos, y esto de quienes somos también es cómo sentimos, qué sentimos frente a determinadas circunstancias, y esto se repite una y otra vez dentro nuestro. Entonces, este es un punto fundamental cuando hablamos de manifestación, el despertar del cuerpo físico. Por otro lado, cuando hablamos de manifestación, traemos también la conciencia de la posibilidad de generar emociones elevadas. O sea, por un lado tenemos la repetición, lo conocido, el modo supervivencia, y por el otro lado tenemos las emociones elevadas. Emociones elevadas e intenciones claras generan nuestra realidad, nos dice Dispensa. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí de generar estas emociones elevadas y desde dónde? Por supuesto que generar emociones elevadas implica generar un proceso de sanación y de transformación. Y cuando hablamos de generar un proceso de sanación y de transformación, no solo estamos hablando del plano mental, de la memoria, ¿no? que podemos accesar con nuestra mente racional. Estamos hablando de una sanación íntegra, integral, corporal, psicocorporal, psicoemocional. Entonces, ¿cuál es la importancia de trabajar con nuestro cuerpo cuando nosotros queremos y creemos que podemos crear nuestra realidad? Porque de esto se trata mucho, ¿no? Como si no estamos creando nuestra realidad conscientemente, la estamos creando inconscientemente, todo nuestro poder lo cedemos y somos víctimas de nuestro destino. Este lugar de victimismo es necesario disolverlo una y otra vez. Y para eso, claro que merece un proceso de sanación. Y este proceso de sanación puede generarse también a través del cuerpo, a través de las memorias, a través de la liberación de la coraza psicofísica, que es aquella huella, aquellas defensas que han quedado en nuestro espacio psicocorporal, que nos siguen protegiendo y nos siguen defendiendo de determinadas emociones. Hasta que esto no se revisa, es como si tuviésemos un traje de neopren que nos está comprimiendo y que nos comprime más unas zonas que las otras. Entonces, la posibilidad de habitarnos en nuestra corporalidad, en nuestra presencia, se ve limitada, se ve constreñida, se ve reprimida y contraída, claramente, porque siguen habiendo partes nuestras que nos están protegiendo de sentir. Es entonces donde podemos empezar a pensar un proceso de manifestación o de creación de la realidad desde múltiples lugares, porque claramente va a requerir un proceso de observación, de metacognición respecto a qué está sucediendo en nuestro mundo interno, cómo nos estamos hablando. Fíjate que cuando se activa el diálogo interno, esto estoy creando ahora un curso que se llama Los Diálogos del Amor, porque cuando activamos el diálogo interno, lo que sucede es que se activan dentro nuestro las áreas que escuchan. Las áreas que escuchan es como si estuviésemos escuchando a un mentor o a una mentora 24/7 todos los días de nuestra vida. ¿Qué importancia para darnos cuenta de qué emociones estamos generando?
Si yo estoy pensando que no soy suficiente, ¿cuál es la postura de no soy suficiente? No sirvo, no soy suficiente, no soy lo suficientemente valiosa. Te das cuenta que el otro sabe más, que el otro ve más. Me guardo, me encierro. O genero una formación totalmente reactiva, entonces soy soberbio, ¿no? Es como que estoy todo el tiempo cubriendo mi inseguridad y me hago pasar por, no sé, y me creo el personaje. ¿Cuántos personajes internos, ¿no?, que tenemos en este punto? Ahora bien, este diálogo interno está modelando permanentemente la forma en la que nos sentimos a nosotros mismos, las emociones que generamos. Entonces, cuando hablamos de emociones elevadas, como para generar la creación de la realidad, ¿qué te parece que puede estar influyendo, desde dónde puede estar influyendo el diálogo interno en la creación de la realidad? Totalmente, ¿no? O sea, pensalo un momento, la forma en la que te hablas, la forma en la que te decís, estás claramente generando procesos emocionales, mucho más de lo que te diga otro, mucho más de lo que piense otro de vos, mucho más de lo que, ¿no?, de lo que creas que el otro tiene lugar para tu presencia en este mundo. Muchísimo más. Influencias más en tu vida que cualquier otro ser humano a esta altura, ¿no? Entendemos que cuando somos pequeños, las figuras de las personas que nos criaron fueron fundamentales para esta construcción del yo. Ahora bien, le estoy hablando a una persona adulta, a un adulto, que ya es realmente como responsable de lo que sucede en su mundo interno. Y entiendo que aquí voy a tocar dolores, porque estos dolores muchas veces son los que, bueno, pero con lo que me hicieron, bueno, pero con lo que me pasó, bueno, pero vos no sabés lo que a mí me pasó, Clary, porque si vos supieras lo que a mí me pasó, no me hablarías de esta manera. Claramente, cada quien tiene su historia, siempre hay excepciones, pero yo lo que te digo es que si sos una adulta, si sos un adulto, te va a empezar a tocar hacerte cargo de la responsabilidad de tu propia vida, tomar tu propia vida, honrar a quienes te precedieron, simplemente por haberte dado la vida y poder tomarla implica un proceso de sanación, implica un proceso de toma de poder, de recuperación del poder. Quien toma su poder creador disuelve la víctima en ese mismo paso, da un paso hacia adelante y deja de mirar hacia atrás. Lo que ya pasó lo integra, lo sana. Puede llevar el tiempo que puede llevar, pero hacia ahí estamos yendo, ¿no? Hacia ese proceso de sanación profunda. Entonces, cuando hablamos de todo esto que es necesario empezar a observar, recordamos que dividimos en dos partes, ¿no? Esta relación que quiero hacer hoy entre cuerpo físico y manifestación. Por un lado, lo repetido, el modo supervivencia, la forma en la que nos hablamos, los hábitos que tenemos, cuánto creemos que merecemos o no merecemos la alegría, la vida, el disfrute, el placer. Y por el otro lado, tenemos esta otra parte que es cómo creamos nuestra realidad, desde dónde creamos nuestra realidad. También podemos hacer un proceso de autoconocimiento, de testigo interno, de metacognición, en donde empezamos a observar todo lo que somos, la forma en la que nos hablamos, la forma en la que nos tratamos, cómo estamos vinculándonos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones, con todo el resto de las áreas de nuestra vida. Pero, ¿cómo creamos entonces la realidad? Porque solo la autoobservación no va a transformar y alquimizar todo esto. Entonces, tenemos el punto de cómo se gestan las emociones elevadas. Y este proceso es un proceso altamente alquímico que requiere, para mí, y desde los conocimientos que tengo y desde la hipnoterapia expansiva, arte terapéutica, transpersonal, acceder a estados de conciencia amplificada para poder allí encontrar el origen de aquello que hoy se está repitiendo una y otra vez en tu vida. Entonces, encontrar ese origen, que puede ser personal, puede ser transgeneracional, puede ser colectivo, nos va a permitir generar las transformaciones allí que hagan falta para generar una alquimia emocional. Esta alquimia emocional es la que va a permitir empezar a liberarte de patrones, de mecanismos disfuncionales, de repeticiones. Y ahora, ¿qué pasaría si incluso este proceso de amplificar la conciencia lo podemos hacer a nivel psicocorporal?
a nivel corporal, a nivel movimiento, empezar a liberar esas defensas, esas corazas, empezar a integrar esos contenidos. Pueden que contenidos sean muy antiguos y los heredaste igual. Entonces quizás la liberación, incluso ni siquiera te des cuenta de lo que estás liberando, pero la liberación se da y la expansión se da y empezás a ocupar mucho más espacio y la paz empieza a reinar en tu corazón. Entonces, este proceso de claramente ir a donde haga falta ir para sanar lo que haga falta sanar, es lo que va a producir esta alquimia interior. A veces pensamos claramente, y esto para mí es como, lo veo mucho, que la manifestación está al servicio de la creación de nuestra realidad. Entonces, todo el mundo hoy está queriendo crear su propia realidad. Y tenemos que saber que nosotros somos creadores por naturaleza, nosotros creamos nuestra realidad consciente o inconscientemente, permanentemente. ¿Sí? Entonces, ojo, porque nosotros podemos estar queriendo crear nuestra realidad, queriendo manifestar al servicio de la insuficiencia del ego, porque yo cuando cree determinada cuestión, determinado viaje, determinada casa, determinado auto, determinada situación, me voy a sentir mejor conmigo misma, me voy a sentir mejor conmigo mismo y por ahí empiezo a lograr que algunas personas más me vean, porque lo que necesita el ego es ser visto y por supuesto amor. ¿Sí? O sea, siempre atrás de todo esto, por más que haya una persona muy soberbia, ¿qué está buscando, no? ¿Qué está necesitando su corazón? Amor. Ahora bien, a través de un montón de mecanismos que no dejan de ser parte de la misma situación de insuficiencia. Entonces, ¿para qué estás queriendo crear lo que estás queriendo crear? ¿No? Esto es como me parece el punto básico. ¿Y desde dónde? Y en esto, ¿cuál es el lugar que tiene nuestro cuerpo, nuestro sagrado cuerpo, nuestro hermano cuerpo? Porque a través del cuerpo vivimos nuestras emociones. Entonces, se ve hoy muchísimo como esta cuestión de querer ir más allá de donde estamos, desde un lugar de carencia, de insatisfacción, de insuficiencia. Todo esto se vive en el cuerpo. ¿Cómo podemos hackear esta forma para empezar a darnos aquello que realmente necesitamos, que es amor y presencia, merecimiento, contemplación, belleza, autocuidado? Todo esto lo vamos a poder empezar a gestar cuando realmente sanemos las heridas de insuficiencia. Porque nosotros creemos que tenemos que tener determinadas cuestiones, determinados atributos, determinadas cuestiones para ser merecedoras o merecedores de amor. Y puede estar todo este proceso de la creación y de la manifestación al servicio de esa insuficiencia. Lo acabo de decir, ¿no? Entonces, sanar las heridas que no nos han permitido darnos cuenta de que solo por ser merecemos amor y abrirnos al amor que está alrededor nuestro, a todo lo que la vida nos ama, con el sol, con el aire, con la naturaleza, con la presencia, con los frutos, con el alimento, con el techo, con todo lo que gozamos. Si estás viendo este video, seguramente tenés todo esto resuelto. Entonces, ¿qué más que la gratitud? ¿Qué más que la gratitud? Hacer ese proceso de sanación, y me podés decir, bueno, pero vos no conocés mi vida, entonces como vos no conocés mi vida, no sabés los lugares en los que yo habité, y entonces, bueno, vuelve a surgir ahí este proceso. Claramente cada quien necesita hacerse cargo de su propia vida, de su propio proceso, porque de esto se trata, ser adulto. Te haya tocado lo que te haya tocado, te toca sanar. Sanar, quien da un paso hacia su poder creador disuelve en ese mismo paso el lugar de la víctima. Y no se trata de justificar a quienes te agredieron, si es que te agredieron. No se trata de eso, a quienes te abusaron. No se trata de eso. Se trata de la liberación interna, que es una liberación que no es solo mental, es una liberación emocional, es una liberación psicocorporal. Es poder, todas esas partes que han quedado contraídas, dolidas, protegiéndote, cuidándote, empezar a verlas, empezar a observarlas, empezar a sentirlas, empezar a percibirte y expandir el amor que está dentro tuyo, la paz que está dentro tuyo. ¿Qué más elevado que poder crearnos a nosotras mismas? Somos seres creadores, pero
La mayor manifestación que estamos teniendo en nuestras manos es nuestra propia persona. Es la forma en la que nos hablamos, es las memorias que tenemos y cómo trabajamos con nuestras memorias. Es nuestro sagrado cuerpo físico, es aquello con lo que lo nutrimos, desde los alimentos, ¿no? ¿Qué porcentaje altísimo de serotonina se genera en nuestro intestino? Es como otro cerebro. ¿Qué importancia la nutrición y la forma en la que nos alimentamos para generar esa paz interna? Emociones elevadas e intenciones claras crean la realidad. Emociones elevadas las podemos sentir cuando nos estamos amando profundamente. Desde ese amor y ese merecimiento nos cuidamos. ¿Qué le damos a nuestros ojos? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Con quiénes nos vinculamos y para qué? ¿Qué estamos sintiendo en nuestros vínculos? ¿Qué memorias nos traen? ¿Nos estamos dejando agredir así como nos agredieron? ¿Realmente hay un proceso acá que estás observando, que estás viendo? ¿Qué querés crear si no? ¿Y desde dónde y para qué? Este es el mayor proceso de creación y de manifestación, es crearte a vos misma, es crearte a vos mismo. Desde este lugar, la manifestación material, vos fíjate que va a emerger de una forma muy simple, muy sencilla, muy fluida, porque vas a estar teniendo intenciones claras, que estas intenciones claras van a tener con una visión trascendente, con propósito, acerca de tu propia vida, transitando esta experiencia humana y teniendo las emociones elevadas y un cuerpo que se haya regulado para poder sostener emociones elevadas. Porque la gratitud, el amor, la compasión, la rendición implica otra generación de hormonas, otra generación de neurotransmisores que permitan que sea un contexto diferente para aquello que se transforma, aquello nuevo, aquello que nos permite vivir una vida en presencia. Toda la repetición y todo el modo supervivencia va a seguir generando procesos adictivos en la medida en que vos no te des cuenta de que esa parte tuya con la que te estás identificando y a la que llamás yo soy, yo hago, yo soy de determinada manera, no es más que una parte tuya que se construyó durante muchos años y te diría que tenés las memorias de todos tus genes, de todos tus ancestras y ancestros, ahí, en esa repetición. ¿De qué yo estás hablando? ¿De qué yo estás hablando? ¿De qué yo estamos hablando? Entonces, cuando hablamos de la construcción de la realidad, de la creación de la realidad, la primera realidad que necesitamos construir es la interna. Y cuando hablamos de qué vemos, de qué escuchamos, de con lo que nos nutrimos, lo primero con lo que nos nutrimos, escuchamos y vemos es la forma en la que nos tratamos a nosotras mismas y a nosotros mismos. 24/7 es una mentora, un mentor 24/7 allí. Entonces, ¿cuál es la importancia de empezar a escucharte y empezar a reconocer estas voces y empezar a darte cuenta de estas voces y empezar a darte cuenta de cuál es la química que genera cada una de estas voces? El mayor acto de creación es crearte a vos misma, es crearte a vos mismo. Desde allí todo va a fluir. Y la importancia aquí del hermano cuerpo, del sagrado cuerpo, es básicamente el que va a poder ser el sostén y el hogar para ese nuevo estado de ser, que es el que te va a permitir conectar con niveles superiores para ser realmente una creación consciente en movimiento. Te mando un abrazo muy grande, que estas palabras te hayan llegado al corazón y que te inspiren profundamente. Mucho amor en tu camino.